Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Gracias por haberse conectado. Vamos a arrancar esta charla. Ante todo, mi nombre es Diego Calegaris, soy jefe de prevención de Experta. Vamos a arrancar con esta anteúltima charla del ciclo de encuentros. Esta vez estará a cargo de Horacio Ceballos, que es nuestro higienista y además es miembro de la Asociación de Higienistas de la República Argentina. Y vamos a hablar, Horacio va a hablar, sobre sustancias químicas, metodología de medición y el contexto normativo, ¿sí? Simplemente les hago, antes de darle la palabra a Horacio, disculpen, les hago algunos comentarios. Eh, si tienen que hacer alguna pregunta, está el icono de preguntas y respuestas ahí abajo. Nosotros vamos a ir viendo las preguntas y al finalizar la charla vamos a contestar todo, ¿sí? Vamos a tratar de no extendernos, así que vamos a respetar una hora más o menos, un poquitito más quizá, pero vamos a contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos en ese periodo. Nada, sin más, dejo la palabra a Horacio. Gracias a todos nuevamente por conectarse y adelante. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Buenos días a todos. Bienvenidos a este intercambio, a esta charla de experiencias sobre mediciones, sobre sustancias químicas relacionadas a las mediciones, y también le vamos a dedicar un tiempo a los posibles cambios normativos que va a haber. La SRT, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, está trabajando en modificar todo el contexto normativo que tiene incumbencia en higiene. Y bueno, dentro de lo que es la higiene ocupacional, las sustancias químicas están presentes y también se van a modificar la normativa. Vamos a hablar un poco, digamos, la orientación va a ser para el lado de lo que son las evaluaciones de los contaminantes, ¿sí? Bien, partimos de la base que tenemos que evaluar la exposición, ¿no? Hay distintos métodos que estamos familiarizados en algunos de ellos de la aplicación de estos métodos para evaluar la exposición a las sustancias químicas por parte de los trabajadores. Estos métodos, como los podemos ver acá, pueden ser de distintos tipos, ¿no? Pueden ser métodos cuantitativos, cuando representan obtener un valor, es decir, estos métodos cuantitativos sí están relacionados con la medición, con lo que va a ser hacer un ejercicio para obtener un resultado, para poderlo comparar con algún límite de referencia y poder saber cuál es la condición del riesgo en el lugar de trabajo. Hay otros métodos que son cualitativos, que no precisamente se basan en la medición propiamente dicha. Esto puede ser porque ya vamos a ver un poquito más adelante que hay en el universo de sustancias químicas, hay muchas que no tienen valores de referencia asignados, ¿no? Cuando hablo de valores de referencia, hablo de los valores de SMP, de concentración máxima permitida, esos valores que se establecen desde la higiene teórica basados en estudios epidemiológicos en animales, en personas. Y bueno, todos esos límites que se asignan a algunos químicos no abarca a todos. Entonces, en esa circunstancia donde no tenemos límites para comparar, es donde la higiene nos proporciona la posibilidad de implementar métodos para evaluar la exposición que no se basan en mediciones, sino que se conocen como métodos cualitativos. Estos métodos cualitativos es importante, para llevarlos adelante, recabar mucha información acerca de las sustancias químicas, sobre todo la parte toxicológica de la sustancia, toda la información que podemos recabar, sumado a todo lo concerniente a la exposición de ese agente en el medio de trabajo, la cantidad que se maneja. Todo eso
es lo que se tiene en cuenta para implementar un método cualitativo, también llamado de método simplificado, un método de evaluación que no se basa en mediciones. Otros métodos que no vamos a hacer mucho hincapié acá es la modelización, porque tiene que ver con modelos aprovechando los recursos de la tecnología para poder tener una predicción acerca de una concentración de una sustancia. Pero bueno, puede ser un método también para evaluar la exposición. Y después el control biológico, que el control biológico sí está arraigado a lo que conocemos como los exámenes periódicos, porque es la forma de poder evaluar la exposición independientemente de la vía de ingreso. Cuando nosotros hablamos de métodos cuantitativos y nos basamos en mediciones, estamos hablando de un método que sirve para evaluar la exposición, pero solo por lo que puede ingresar por la vía inhalatoria. Bien, por eso es de ahí que el criterio profesional sirve para poder determinar cuál es el método más apropiado para evaluar la exposición. Muchas veces se hace la evaluación cuantitativa para después poder determinar si aplica el control biológico. Bien, siguiendo el lineamiento de lo que sería la evaluación cuantitativa, es muy importante, el puntapié inicial es la identificación del agente. Para eso hay que basarse en la ficha de seguridad. El SGA nos puede ayudar a poder reunir esos datos que necesitamos para conocer qué sustancia tenemos y qué características tiene. Es muy importante toda esa información para después poder evaluarla. Previo a la evaluación o a la medición, a valorar el riesgo, tenemos que detectar la exposición. Acá tenemos que ver si ese químico, esa sustancia, cómo se da en el lugar de trabajo, si es realmente que hay exposición, es decir, si hay un contacto sostenido en el tiempo, que amerite que se siga adelante para después determinar lo que es la valorización del riesgo, la valoración o la medición, ¿no? Lo que sería ya el ejercicio de tener que evaluarlo bajo una técnica validada. Y a raíz de lo que sería valorar el riesgo, después se desprende un resultado. Ese resultado es el que debemos comparar con límites de referencia, ¿no? Con algún límite hay que comparar ese valor obtenido para saber cuál es la situación. En esta circunstancia de los límites es donde también más adelante voy a retomar el tema, porque es importante, sobre todo cuando se modifique la normativa en sustancias químicas, es susceptible de cambio los límites, ¿no? Y sobre todo los límites de referencia que van a cambiar con respecto a lo que tenemos en el contexto actual. En este sentido, si comparamos con los límites, vamos a determinar si la condición es segura o no, dependiendo el valor comparado con ese límite, y ahí vamos a saber si es una condición segura. Bueno, vamos a poder quedarnos haciendo un seguimiento, controlando el ambiente de trabajo, y si la condición no es segura, no llega a ser segura porque se alcanzan los límites que están asignados para esa sustancia, o consideramos que la toxicidad del contaminante es excesiva, en ese sentido nos vamos para lo que sería el no, y ahí aplicaríamos la jerarquía de control, algo que muchos estamos familiarizados en hacerlo, y digamos que va desde la jerarquía de control, aplica desde la eliminación del riesgo, el confinamiento, lo que sería la sustitución, y después, siguiendo ese orden jerárquico de control, ¿no? Hasta haciendo controles en el medio ambiente, la dispersión del contaminante, y así sucesivamente hasta llegar a la última barrera cuando no se puede controlar ese agente químico. Bueno, la última herramienta que nos queda es la protección individual, la protección personal, que es lo último en separar el riesgo de la persona, ¿no? Todo esto
para remarcar la importancia que tienen las mediciones en el microclima laboral. Y cuando uno habla de la importancia, yo acá marco aspectos importantes también extraídos desde la práctica. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales medimos y la importancia por la que medimos? Y acá, bueno, dejé plasmado los que yo considero que son más importantes, como por ejemplo, muchas veces medimos para saber si hay presencia. Bien, a veces medimos porque no tenemos toda la información por parte digamos, si es una mezcla, por ahí no se tiene toda la información de cómo está conformada. Nos pasa, y doy un ejemplo acá para poder clarificar, pero en los disolventes, en muchos disolventes orgánicos, pueden aparecer, cuando uno lee sobre la composición del mismo, puede indicar de que tiene un 20% de hidrocarburos aromáticos. Ahora bien, uno cuando esa información, digamos, no nos dice nada acerca de las sustancias que pueden componer esos aromáticos, porque sabemos que dentro de la familia de los aromáticos hay algunos que tienen una incidencia tóxica mayor que otras, ¿no? Como por ejemplo el benceno. Entonces, las mediciones a veces sirven para poder identificar si dentro de esa familia, bueno, cuáles son las que están presentes, ¿no? Cuáles son las sustancias que están presentes. Por eso a veces es importante la medición para poder determinar la presencia. También en algunas tierras filtrantes, cuando hacemos mediciones que a veces el proveedor no nos dice que contiene cuarzo, hacemos esta medición para saber si está la presencia del mismo. Bien, son algunos ejemplos también que traigo desde la práctica y por el cual considero que las mediciones son importantes para poder, en algunos casos, determinar presencia. Después, las mediciones obviamente son muy útiles para poder determinar dónde estamos parados con respecto al contaminante en el lugar de trabajo, y esto es también para determinar la exposición, para saber, para el cumplimiento legal, que lo pide y que tiene vigencia 1 año para sustancias químicas. También nos puede servir como una herramienta para poder definir lo que es la inclusión en el listado, en el relevamiento de agentes de riesgo. Bien, siempre lo que se procura es que las mediciones se hagan en forma representativa, ¿no? Algo de eso también por ahí lo vamos a mencionar. Muchas veces para medir sobre fuentes de emisión, para detectar fugas en los distintos procesos que se pueden dar. Ejemplos, cuando se instala un sistema de extracción localizado, por ejemplo para humo de soldadura, bueno, uno puede hacer la medición en una condición anterior y posterior al sistema ya instalado y poder ver la eficiencia de ese sistema a través de la medición. Y también, no es menor, muchas veces medimos para saber, donde no se puede controlar el agente de riesgo en el lugar, muchas veces medimos para saber si la protección personal es la adecuada. En este caso, la protección respiratoria. Y esto tiene que ver con las imágenes que están con las imágenes que están viendo, tiene que ver con una medición y, digamos, una instancia donde se coloca el equipo de medición y después al final, ¿no? Cuando se va a remover. Y ahí se puede ver, ahí en el medio, bueno, estuvo la exposición con el agente de riesgo, se puede ver que, bueno, hay una concentración excesiva, se mide, y más allá de poder determinar que la protección respiratoria que se estaba utilizando no era la adecuada porque no cubría todo el rostro, ahí, si se fijan, hay un impacto muy grande del contaminante sobre todo el rostro, ¿no? Pero más allá de eso también está el valor de concentración, que es útil para poder compararlo con el factor de seguridad de los elementos de protección personal.
Los elementos, las protecciones respiratorias, tienen un factor de seguridad asociado que está basado en la concentración máxima permitida, ¿no? Si hablamos de un factor de 10 es porque ese elemento de protección tiene una condición de poder ser recomendado para concentraciones 10 veces el valor de la CMP. ¿Bien? Y muchas veces con las mediciones nos damos cuenta que por la excesiva concentración, la protección que se está usando no es la adecuada, ¿no? En esta circunstancia que evaluamos, por ahí esa protección no estaba cumpliendo el factor de seguridad requerido, por ende la recomendación a través de la medición es tener una protección de tipo, por ahí de tipo purificador de aire o con asistencia de aire debido a la alta concentración. Y eso es muy importante dentro de lo que son las circunstancias por las cuales hacemos mediciones. Cuando hacemos mediciones, el objetivo es obtener valores de concentración. Los valores de concentración generalmente van a estar dados en ppm, partes por millón partes de aire. Es una concentración que se utiliza para gases y vapores, o en miligramos metros cúbicos, que es una concentración que aplica para los sólidos líquidos en suspensión, lo que en higiene conocemos como aerosoles. Bien, que ya los tenemos perfectamente bien definidos, y el 99% de las concentraciones en higiene ocupacional van a estar asignadas a ppm o a miligramos metros cúbicos, ¿no? Concentración volumen en volumen, ppm, y concentración masa volumen, miligramos metros cúbicos. Ahora bien, hablamos de las mediciones y las ventajas de tener que realizarlo, pero también tenemos que ser conscientes que hay algunas limitaciones acerca de las mediciones. Y yo acá marqué algunas que podemos tener en cuenta de lo que son aquellas limitaciones. Por ejemplo, siempre que nos basamos en mediciones, como dije antes, nos vamos a basar de una concentración de un contaminante en aire, pero que va a representar lo que va a entrar por la vía inhalatoria. Esto, digamos, deja fuera si tenemos una sustancia con exposición que tiene la particularidad de poder ingresar por vía dérmica. Bueno, la medición nos va a dar lo que podría entrar por la vía inhalatoria, pero no nos va a dar información de lo que pudiera estar entrando por la vía dérmica. Creo que esas limitaciones hay que tenerlas presentes, sobre todo cuando uno evalúa una sustancia que es vía dérmica, que tiene la posibilidad de que el contaminante pueda entrar por la vía dérmica, ¿no? En esa situación hay que reconocer cuál es la limitación de la medición. Porque si nosotros nos basamos en el resultado de la medición por lo que puede entrar por aire, podemos cometer un error importante. Inclusive el trabajador se puede contraer una enfermedad a largo plazo a raíz no de lo que hay en el aire, sino por lo que puede entrar por la vía aérea. Después, también cuando hay exposiciones de muy corto periodo de tiempo, casuales, esporádicas, aleatorias, a veces la medición no es lo indicado o lo recomendado. En esta circunstancia, las mediciones tienen un mejor aprovechamiento cuando hay una permanencia entre la interacción entre el trabajador y el riesgo, ¿no? No así cuando son exposiciones casuales. Y esto tiene un fundamento, porque los valores con los que nosotros comparamos cuando hacemos mediciones, muchos de ellos están fundados para concentraciones con exposición digamos, de 8 horas. Entonces, hacer una medición de corto tiempo, lo que sería un trabajador que hace un trasvase de una sustancia química que dura menos de 3 minutos, una vez por día, bueno, ahí la medición, o un soldador de mantenimiento que
realice una tarea de soldadura que puede durar 10 minutos una vez por semana. Son situaciones donde la medición por ahí no es el mejor aliado para poder tomar alguna, digamos, tomar un seguimiento o hacer algo en relación a una recomendación. Por el otro lado, también es un problema si la concentración es muy baja, porque es muy difícil poder detectar la presencia. Eso también es algo que en la higiene a veces nos cuesta mucho poder determinar presencia cuando, y ni hablar de cuantificar, cuando la concentración es muy baja. Hay un límite de detección, que eso lo da el laboratorio analítico, que es cuando mandamos las muestras a analizar, y a veces, si la concentración es muy baja, está presente, pero no podemos determinarlo. Eso creo que también es una limitación que tenemos por parte de las mediciones. Y algo que remarqué, que puse, digamos, en negrita resaltado, es esto que quiero mostrarles también como una limitación, y es que dentro del universo de las sustancias químicas, la mayoría de las sustancias químicas, de un total de 20.000 sustancias químicas comprobadas con exposición para los seres humanos, solamente 2.000 tienen valores de CMP, algún valor de CMP, ¿no? Estos valores de CMP que digo 2.000 es tomando todos los estándares habido y por haber de todas las asociaciones de higiene que generan la higiene teórica y que determinan los valores de higiene, como pueden ser NIOSH, ACGIH, los valores BLA de España, los nórdicos, los rusos. Bueno, sumando todos los valores de referencias que se asignan a las sustancias químicas, solamente 2.000 sustancias químicas tienen valores de referencia. El resto no lo tiene. Por eso que también habíamos hablado que la higiene, para todo aquello que no tiene valores asignados de CMP, que son muchas sustancias químicas, se pueden utilizar métodos de evaluación cualitativos. Pero es importante saber esto, que no siempre vamos a encontrar un valor de CMP asignado a una sustancia química. Bien, cuando hablamos de, y esto también basado en la experiencia, en la gestión que llevamos adelante en Experta, de todo lo que representa el laboratorio de higiene ocupacional, acá podemos determinar cómo son las formas en las que se presentan los agentes químicos en los lugares de trabajo, y están bien marcados. Ustedes pueden apreciar que hay una distinción de colores entre el verde y el rojo, agrupando dos conjuntos importantes de químicos, y están perfectamente agrupados de esa manera porque también la forma de detectarlo es distinta entre uno y otro, ¿no? Conjunto. Por lo cual, tenemos dentro del universo de los agentes químicos, tenemos, y esto basado, este porcentaje que está asignado es basado en gestión de mediciones, y es lo que representa que el 35% de las mediciones por gestión estarían abocadas a lo que son las evaluaciones de gases y vapores, contaminantes en fase gaseosa, y un 65% direccionado a lo que son los aerosoles, ¿no? Dentro de los aerosoles están los humos, los polvos, fibras, nieblas, todo lo que son sólidos y líquidos en suspensión. Y ahí hay una imagen que la traje en representación, porque se hace una medición de humos de soldadura con un proceso que se llama TIC, que es un proceso a través de un alambre que se hace como aporte, y ahí se ve que se desprenden humos, lo que estaría dentro del componente de aerosol, pero si ustedes ven ahí, visualizan que se está tomando una medición con un equipo para medir gases también. Es decir, que se está haciendo una medición combinada entre gases y en este caso aerosoles a través de los humos, ¿no? Los humos representarían lo que serían los aerosoles,
Y del proceso también se liberan gases, en este caso lo que se estaba midiendo es el ozono, justamente por el proceso característico de ese tipo de soldadura que libera ozono aparte de lo que es los sólidos en suspensión o los humos, ¿no? Obviamente este porcentaje se toma con pinza porque va a depender mucho de la actividad. Si es una actividad minera, va a tener una impronta muy grande en lo que son aerosoles, por los sólidos en suspensión, y si es una petroquímica, una destilería, va a tener una impronta de contaminantes, sobre todo en fase gaseosa, ¿no? Bien. Siguiendo con el tema de mediciones y entrando un poquito en detalle de cómo se clasifica, haciendo un paneo general de cómo es, la primera diferenciación que hay que hacer es la medición directa o el muestreo indirecto. Bien, muchos se preguntarán, bueno, la diferencia es uno lo da en forma rápida y el otro lo da en forma diferida, es decir, tomamos muestra, la mandamos a analizar y después de un tiempo tenemos el resultado. Esto muchas veces, si es directo o es indirecto, no es que uno pueda aplicar uno u otro por conveniencia, digamos, a las azarosas, sino que la medición directa está orientada a aquellos agentes químicos que pueden tener un efecto del tipo agudo al organismo, ¿bien? Un efecto inmediato, más relacionado con el accidente, mientras que un muestreo indirecto se relaciona o se recomienda para aquella sustancia que puede tener o que predomina un efecto crónico, ¿no? Bien, para diferenciarlos uno de otro y poder entender bien cuándo una medición se recomienda en forma directa o cuándo es un muestreo indirecto, podemos hablar de algunos ejemplos de contaminantes, ¿no? Para una medición directa, por ejemplo, el amoníaco, un agente muy irritante, la recomendación sería tener que medirlo en forma rápida y poder obtener el resultado rápido por la peligrosidad que tiene. Así como también el monóxido de carbono, como puede ser el cianuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, todos agentes que tienen la posibilidad de generar un cuadro agudo, ¿no? Un impacto inmediato. Y en cambio, un muestreo indirecto se relaciona más o se puede aplicar más para sustancias como el plomo, que tiene un efecto sistémico, pero que predomina el efecto crónico, es decir, tiene inclusive asignada una enfermedad profesional, ¿no? El mercurio, el plomo, habíamos visto el tema de los humos de soldadura, la exposición a polvos. Ahí se recomienda este tipo de acción, que sería la medición de tipo indirecta, ¿no? Tomar la muestra y mandarla a analizar. También, dependiendo la opción, si es directa o indirecta, lo que también puede variar es el principio de funcionamiento, si es activo o es pasivo. En el caso que sea activo, es porque está ligado a una bomba o a un medio mecánico que impulsa el aire para forzarlo, y cuando es pasivo, es directamente el soporte de retención expuesto al contaminante, no necesariamente está asociado a una bomba de muestreo o a una bombita que fuerce el aire. Bien, y dentro de lo que son las mediciones de agentes químicos, ahí vamos a ver que se desprenden los métodos analíticos, la decisión, todo esto tiene que ver un poco con la estrategia que se va a adoptar para hacer la medición, y para hacer la medición lo más representativa, con los equipos adecuados y obteniendo el criterio más acertado para hacerlo. Acá hay algunos ejemplos también basados en la práctica de lo que es una medición directa y un muestreo. En este caso estamos haciendo una medición en una playa, en una estación de servicio, ¿no? En la zona de surtidores, donde hay un trabajador ahí con exposición permanente en ese sector, y estamos midiendo monóxido de carbono, que es un gas proveniente de la combustión incompleta de los vehículos
en marcha que hay en el sector, ¿no? Y eso es una medición directa, una medición rápida. ¿Por qué? Porque también el monóxido de carbono, lo mejor es reconocer la concentración en el momento por el tipo de toxicidad que tiene, ¿no? Es un asfixiante químico y es indispensable poder conocer la concentración en forma inmediata y no tener que tomar una muestra para tener el resultado a los 20 días. ¿Bien? En cambio, la medición indirecta, donde se puede visualizar el medio de la captación con un ciclón, un filtro vinculado a una bomba de muestreo, es para hacer una medición de tipo indirecta, es para poder captar el contaminante, pero después va a requerir un análisis para obtener el resultado. Muy bien. ¿Qué consideraciones importantes hay que tener en cuenta para los muestreos de sustancias químicas? Bueno, vamos a tratar, y esto también es mandatario por la resolución, por el protocolo, la resolución SRT 861 del año 2015, es tener o adoptar procedimientos normalizados, es decir, basarnos en técnicas validadas de muestreo para poder llevar adelante la práctica, no basarnos en condiciones que no responden a algo fundado, ¿no? Arbitrario, sino que tenemos que basarnos en métodos validados. Vamos a tener que recurrir a los equipos adecuados. Muchas veces no alcanza con tener la bomba de muestreo y el captador con el que vamos a tomar la muestra, sino que también es muy importante tener el calibrador para poder ajustar adecuadamente y en forma precisa el caudal de flujo que necesitamos configurar para el muestreo. Buscar la representatividad, esto es algo muy importante y es fundamental porque cuando nosotros hacemos mediciones de sustancias químicas vamos a obtener un valor y ese valor nos va a servir para poder tomar decisiones. Por ende, esta acción tiene que ser muy representativa porque ese resultado o esa recomendación basada en ese resultado va a tener un impacto en la integridad del trabajador y acá estamos hablando de la integridad de la salud, con lo cual es muy importante hacer hincapié en mediciones representativas. ¿Bien? La representatividad es tratar de medir lo que pasa en la realidad, sin tener que verse distorsionado. Esto muchas veces se pierde representatividad por distintas circunstancias, como pueden ser el hecho de no tener los elementos adecuados, no informarle al trabajador lo que se va a hacer de acuerdo a la medición y los cuidados que hay que tener, sobre el tratamiento que puede sufrir el muestreo en el momento de tener que mandarlo al laboratorio. Bueno, esas circunstancias pueden hacer que se pierda la representatividad, ¿no? Después, cuando hablamos de la calibración, es lo que, digamos, necesitamos para los muestreos, es una calibración muy precisa con elementos adecuados, ¿no? Calibradores primarios, caudalímetros precisos para poder hacer esa calibración. Buscar la higiene analítica apropiada y adecuada para poder analizar las muestras. Esto a veces a los higienistas nos trae un dolor de cabeza, sobre todo, bueno, acá en Argentina hay algunas muestras que inclusive las tenemos que mandar al exterior para analizar porque no encontramos las técnicas, los laboratorios que por ahí tengan los elementos configurados para el tipo de análisis que necesitamos. Por suerte son las menos, pero es el día de hoy que mandamos muestras al exterior para poder analizarlas, y esto tiene que ver con encontrar la parte analítica o el análisis adecuado para hacer lo que sería la cuantificación, ¿no? Respetar la cadena de custodia es algo muy importante, esto de tener que, una vez que uno toma la muestra, mandarla al laboratorio con las condiciones seguras de no perderla en el camino o no, que no interfiera, que no se degrade, para poder encontrar
el contaminante de la mejor forma posible sin perderlo. Bien. Y después, esta relación entre muestreo activo y pasivo, también no es que, digamos, hay algunos fundamentos para poder optar por uno o por otro. Ahí podemos ver la diferencia en las imágenes de lo que representaría un muestreo activo, el primero, vinculado a una bomba y un cassette con un filtro, y el segundo, un soporte directamente sin bomba, que es para captar gases y vapores, ¿no? Lo que sería un pasivo. Y en estos casos, cómo elegir uno u otro, eso también es parte de la estrategia. Yo, para no explayarme mucho en el tiempo, les voy a decir que el pasivo, por ejemplo, lo hemos utilizado mucho para evaluaciones en playeros en estaciones de servicio, por el hecho de poder, digamos, primero por la practicidad que tiene, segundo porque podemos analizar con un solo monitor los BTEX, los orgánicos de cadena simple, entre ellos el benceno. Por el otro lado, para los pasivos lo que se necesita es que haya una corriente de aire considerable, y en el lugar que es abierto, en las estaciones de servicio, ahí hay corrientes de aire permanente, con lo cual el sistema funciona muy bien. Y aparte es muy cómodo para el trabajador, porque no tiene el peso de la bomba vinculado, es mucho más práctico, ¿no? Traigo este ejemplo porque ahí funciona muy bien, pero por ejemplo un pasivo en un lugar estanco, en un lugar donde no hay corrientes de aire, donde el trabajador está quieto, ahí el muestreador pasivo no es el recomendado para retener el contaminante. En esos casos se utilizan o se recomiendan los muestreos asociados a la bomba, ¿no? Muestreos activos. Y acá tenemos los principales soportes de retención utilizados para muestreos, cuando uno toma la muestra y la manda a analizar, y podemos ver los filtros, membranas porosas, que son para todo lo que son aerosoles, humos, nieblas, sólidos en suspensión, fibras. Tomamos digamos, en cassette con filtro lo que representan a las membranas porosas, y después tenemos los sorbentes sólidos, que son los tubitos que ven ahí, que es para poder captar un contaminante en fase gaseosa a través de un medio sólido que está adentro del tubo, ¿no? Un sólido en estado granulado que nos va a permitir poder retener el contaminante. Ese sólido es afín a la retención del contaminante por el proceso de adsorción con D. ¿Bien? Y bueno, ahí gases y vapores obviamente lo podemos asociar a ese tipo de muestreo muy importante. Después están otro tipo que tiene relevancia, pero para muy pocos agentes químicos, es el impinger o los burbujeadores, que es lo que está asignado como 3. Muy pocos contaminantes. Acá la retención se hace a través de un medio líquido, un reactivo líquido, un contaminante en fase gaseosa. Y después, por último, las bolsas inertes, que toman el aire, se inyecta, se insufla el aire del ambiente y después se manda a analizar la bolsa a través de un proceso que puede ser por cromatografía, para poder obtener cuáles son las sustancias que están en ese, digamos, contenedor, ¿no? Y poder analizar qué concentración hay en aire de esas sustancias. Y acá hay algunos ejemplos vinculados, también tomados desde la práctica, desde el ejercicio de la higiene, vinculado a estos tipos que vimos, por lo menos a los 3 más importantes, que son el filtro para poder retener aerosoles, en este caso humos de soldadura. Fíjense en cómo está colocado. El captador está colocado debajo de lo que es la máscara. Ahí estaría el captador ubicado para humos de soldadura. Y en esta circunstancia podemos ver también el después de cómo quedó el filtro. Lo ven acá, un tono blanco para el filtro virgen, sin usar,
y cómo quedó después de ser usado, cómo se tiñó por efecto del humo de soldadura, ¿no? Quedó como si fuera un cortado bien fuerte, un cortadito fuerte, como se dice, pero eso es porque se impregnó por los humos de soldadura, ¿no? Eso es lo que después se manda a analizar y se pueden discriminar los metales que intervinieron y uno puede saber también acerca de esos agentes, la peligrosidad que tienen y poder analizarlos en forma individual y también en conjunto para poder después determinar mejoras, ¿no? O poder concluir sobre esos valores. Todo eso para un mejor, con el objetivo de salvaguardar la integridad de salud del trabajador. Y después tenemos en el medio una medición con impinger, con burbujeadores, y en la última, algo muy importante también para lo que son los muestreos en fase gaseosa, ¿no? De vapores, de gases, a través de los tubos sorbentes, cómo quedaría colocado en el trabajador. Y bien, eso se le da un tiempo importante, puede ser hasta la jornada completa, para poder hacer la medición de esos agentes, ¿no? Son simplemente para reunir en este corto tiempo que tenemos algo que tiene que ver con la experiencia y también con la muestra de cómo se hacen las mediciones, ¿no? Y ahora, en esta última parte, vamos a tomarnos el tiempo de poder analizar lo que son o lo que van a ser, ¿no? Lo que podrían ser los posibles cambios de la normativa, por lo menos lo que considero que pueden ser relevantes, que pueden tener un impacto directo sobre las mediciones, son los que estoy mencionando acá, ¿no? Primero, el contexto actual que nosotros tenemos en relación a las sustancias químicas, en base al listado de las sustancias químicas, es un contexto muy desactualizado porque está basado en la resolución 295 del año 2003, que se basó en los estándares publicados por ACGIH del año 2001, con lo cual tenemos más de 20 años de desactualización con respecto a las sustancias químicas, ¿no? Entonces, cuando se modifique, se va a modificar seguramente el listado, puede ser que se engrose un poquito comparado con lo que tenemos ahora. En el listado actualmente de sustancias químicas, en la resolución 295, estamos teniendo cerca de 400 sustancias químicas reconocidas. Puede ser que cuando se actualice podamos tener algunas más. Lo que sucede también es que se está viendo de poder sacar aquellas sustancias del listado que son prohibidas. Por el otro lado, también lo que se va a actualizar van a ser los valores de referencia. Tenemos más de 40 sustancias químicas que han cambiado los valores de CMP y nosotros legalmente todavía tenemos los valores desactualizados. Esto tiene una gravedad muy grande porque, es decir, legalmente tenemos valores que muchos de ellos se comprobaron que no son aptos para una exposición y sin embargo nosotros los tenemos como legales. Por eso es que desde higiene siempre tenemos que recomendar lo último y va a venir muy bien la actualización para poder tener los valores actualizados. Igualmente ahora voy a hacer una muestra de algunos de estos valores, cómo cambiaron y para poder tener una interpretación un poquito más fina de lo que estoy diciendo. Por el otro lado, algo importante y algo que trae mucha controversia a lo largo del tiempo, yo desde que estoy en higiene, siempre estamos con discrepancia con otros colegas, muchas veces con esto que se conoce como el criterio de exposición, ¿no? Y acá la normativa va a ser, creo que en este sentido, va a ser tangible en poder determinar valores límites de acción para que todos podamos tener esos límites de referencia para implementar medidas, como por ejemplo asegurar el control biológico, ¿no? A través de la inclusión en el RAR, o poder tomar acciones para disminuir la concentración, y eso tiene que ver con
la nueva normativa seguramente no solo va a modificar los valores de CMP, que van a ser valores de referencia, pero también van a haber valores más restrictivos que lo de CMP y que nos va a servir a nosotros para para basarnos en esos valores como, digamos, criterio de acción. Los grupos homogéneos de exposición, esto es algo que la SRT viene trabajando mucho con todos los temas de higiene, para considerar cuándo es un grupo homogéneo de exposición, porque eso también está relacionado con el tema de la evaluación de las sustancias químicas, porque cuando se considera un grupo homogéneo de exposición, es decir, un grupo al que se expone al contaminante, pero que el contaminante se dispersa en forma uniforme, entonces uno puede considerar ese grupo homogéneo de exposición, y eso trae aparejado de que pueden haber un mejor aprovechamiento de recursos de higiene, haciendo menor cantidad de mediciones, inclusive en menor tiempo, con lo cual es algo que seguramente se va a implementar o se va a mencionar cuando se hagan los cambios normativos. Y algo que también no es menor y que se va a contemplar de forma precisa se va a elegir seguramente un método de corrección de CMP por exposición distintas a las 8 horas y a las 40 horas semanales, cuando se trabajan en actividades industriales donde, donde la exposición al agente químico es mayor de 8 horas, ¿no? Estamos hablando de la exposición neta, ¿no? Sacando de lado todos los intervalos donde la persona no se expone al agente químico, simplemente todo ese tiempo de exposición. Cuando es mayor va a haber que aplicar un método de corrección. Después les voy a dar las pautas de un método que yo considero, pero a nivel personal, considero que puede ser el que se aplique de acuerdo a los estándares que nosotros tenemos, que Argentina adoptó, que están basados en ACGIH, ¿no? ACGIH es la entidad por la cual genera los estándares de higiene teórica que Argentina adopta desde el año 2003. ¿Bien? Bueno, un poco para ver los cambios que se avecinan. Cuando hablamos de los valores de CMP, de concentración máxima permitida, bien, vamos a ver, hay 3 tipos de CMP. Están las CMP, la concentración media ponderada en el tiempo para 8 horas con 40 horas de exposición. Después están las CMP, que son para cortos periodos de tiempo, que son para exposiciones, es como que uno se puede sobreexponer un poquito más al valor de 8 horas, pero ese tiempo de exposición no tiene que superar los 15 minutos y tiene que haber también un tiempo entre una exposición y otra, si es que se tiene que volver a exponer con ese estándar, y que tiene que ser mayor a 1 hora, y puede haber 4 repeticiones a lo largo de la jornada. Esos serían los estándares para corto periodo de tiempo. Y también están los valores techo, que son los valores que están, los valores de concentración que están antecedidos por la letra C. Eso es lo que nos da también, nos da a priori, cuando encontramos valores C antepuesto al valor de concentración, es porque esa sustancia tiene valor techo. Y el referir a valor techo nos está diciendo mucho acerca de la toxicidad de esa sustancia, y nos está diciendo que el efecto tóxico que tiene es un efecto inmediato, es un efecto agudo, es un efecto cortoplacista, y es decir, que hay que extremar todas las medidas de control para evitar que esa concentración supere ese valor fijado, porque ese valor, si se supera, por menos que sea, puede poner en riesgo la integridad del trabajador, inclusive puede dar lugar a la letalidad. Con lo cual hay que, digamos, estar familiarizado con los distintos tipos de CMP que se establecen en el listado. Ahora bien, volviendo a la modificación, acá yo
extraemos 9 sustancias químicas, pero créanme que hay muchas más que han cambiado el valor en el tiempo, ¿no? Y tomando los valores actualizados, publicados por ACGIH, acá podemos ver algunas de ellas, como dije, 9, cómo cambiaron los valores, y acá voy a hacer algunas, dedicarle un tiempito, que les puede servir también para tener una apreciación mejor de estos valores. Miren lo que pasa con el hidruro de litio. Cuando tenemos una concentración que en miligramos metros cúbicos estamos haciendo alusión a, en este caso, un sólido en suspensión, un polvo. En esta situación tenía un valor asignado en la 295, en la normativa legal, de 0,025 miligramos metros cúbicos, pero si tomamos el valor actualizado de ACGIH, obviamente con el cambio normativo vamos a tomar ese valor, es un valor techo de 0,05 miligramos metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que pasó de un valor ponderado a un valor techo. Esto, que inclusive es un poco mayor, pero es un valor techo, es un valor que nunca se tendría que superar porque determina un riesgo inminente para el trabajador. Y esto tiene un cambio sustancial en base a los antecedentes, a la experiencia, a lo que se investigó acerca de los efectos tóxicos de ese agente químico. Bien, ese agente químico que tenía un valor muy restrictivo y que tiene la cualidad de ser un agente muy altamente irritante, que en concentraciones bajas puede generar un edema agudo de pulmón, y que tiene un efecto agudo porque tiene una afinidad por las partes húmedas del cuerpo, reacciona con el aire, con el agua. Esta sustancia química es muy, digamos, muy restrictiva, ¿no? Tiene un valor muy restrictivo. Por ende, la medición, acá en este caso, bueno, lo que hay que procurar es tener concentración lo más bajo posible de esta sustancia. Pero sin entrar a ahondar mucho, vemos que también otras sustancias moderadamente tóxicas, como puede ser la acetona, cambia de 500 ppm a 8 horas a 250, y una sobreexposición para cortos periodos de tiempo que pasa de 750 a 500 ppm, ¿no? Interesante lo que pasa con el cemento Portland, el cemento que se utiliza en obra, que se utiliza en cementeras, que tenía un valor asignado de 10 miligramos metros cúbicos por ser un sólido en suspensión, pasaría a tener un valor 10 veces menor, es decir, un valor de 1 miligramo metros cúbicos, pero acá también aparece algo vinculado a la medición, y si ustedes se fijan, entre paréntesis está el valor o la sigla R, que representa que esa sustancia química, ese polvo, tiene que ser tomado en fracción respirable, no como lo veníamos haciendo, que lo tomábamos como fracción total, sino que hay que tomar la medición intercalando, colocando un ciclón de por medio. Después tenemos el ciclohexano, un hidrocarburo alicíclico que también cambia, disminuyendo la concentración para 8 horas de 300 a 100 ppm, en este caso porque estamos hablando de un vapor. El sulfuro de hidrógeno, que muchos lo conocen, producto de la descomposición de material orgánico, derivado del petróleo. El sulfuro de hidrógeno, el que tiene en bajas concentraciones un aroma o olor a huevo podrido, en esta circunstancia también cambia la concentración radicalmente, pasa de 10 a 1, y también para cortos periodos de tiempo pasa de 15 ppm a 5 ppm, volviéndose mucho más restrictivo, ¿no? La sílice libre cristalina, que tenemos el componente cuarzo como condición natural, pasa de 0,05 a la mitad, a 0,025. Esto, desde el punto de vista de higiene, nos trae un dolor de cabeza porque son valores de concentración muy restrictivos que muchas veces tenemos que, ahí la parte analítica se tiene que ajustar para poder bajar el límite de detección para poder detectarlo. El tolueno, un hidrocarburo aromático
presente en algunos diluyentes orgánicos, también cambia a más de la mitad, disminuye el valor de concentración. El fluoruro de hidrógeno, que ya tenía un valor asignado techo, esto por la peligrosidad que tiene y por el efecto que produce, que es un efecto inmediato, también pasa de, digamos, una concentración de 3, valor techo, pasa a 0,5, un valor muy restrictivo, 0,5 ppm en 8 horas, y tiene una concentración techo menor todavía, ¿no? Es decir, hay una concentración que no se puede, que va a estar comprendida entre el 0,5 y el C2, digamos 0,5 a 8 horas, pero el 2 ppm va a ser la concentración por la cual no se puede exceder. Y el polvo de madera, algo que vinculado a toda la actividad maderera, ¿no?, que trabaja la madera, también sufre cambios importantes. Maderas duras y blandas, que es como lo teníamos clasificado en el actual listado, pasa directamente a tener un valor unificado, muy restrictivo, de 1 miligramo, y solamente un valor más bajo todavía para el cedro rojo occidental. Lo importante acá, que también está relacionado con las mediciones, es lo que ustedes pueden observar como entre paréntesis la letra I, porque implica que la sustancia hay que tomarla como fracción inhalable. Ya, digamos, no es recomendable tomarlo como total, como se venía haciendo, sino que hay que tener el captador que tenga la posibilidad de captar la fracción inhalable, que no es precisamente la fracción total. Bien, un tema que vamos a ampliar acá un poquito y que yo había dicho que traía mucha controversia es determinar ese valor límite de acción, un valor inferior al de la CMP, para poder adoptar y poder tener un margen de seguridad, ¿no? Porque como estos valores se basan en mediciones, las mediciones a veces pueden tener algún error también. Entonces, es como que hay que contemplar un margen de seguridad, tomar un valor más restrictivo para poder determinar los niveles de acción. Entonces, lo que se va a ver seguramente con el cambio de la normativa es cómo y cuánto va a ser este valor de acción, ¿no? Valor límite de acción. Hoy muchos adoptan el 50% del valor de la CMP, con lo cual esto puede ser un buen criterio, pero personalmente yo no creo que sea un buen criterio para todas las sustancias químicas, porque las sustancias químicas no se comportan de la misma manera cuando ingresan al organismo por el efecto tóxico que provocan, ¿no? Entonces, ni todas las personas responden de la misma manera ante la exposición a un agente o el ingreso de un agente químico. Entonces, muchas veces estos valores del 50% deberían ser, si es 50, si es 30, si es 20, pero también deberían estudiarse qué valor, si es que se le va a asignar un valor, qué va a pasar con aquellas sustancias que son cancerígenas comprobadas para humanos, con aquellas sustancias que tienen la característica de ser sensibilizantes. Cuando hablamos de sensibilizantes es porque están vinculadas a lo que puede ser el desarrollo de un cuadro alérgico, o aquellas que habíamos mencionado que pueden tener la afinidad de entrar por vía dérmica y que muchas veces la medición no es lo más representativo para poder tomar decisiones, y ni hablar de aquellas que son teratógenas, mutagénicas, neurotóxicas, que pueden ocasionar daños inminentes por más que haya valores prefijados de concentración máximas permitidas, ¿no? Los valores de concentración máximas permitidas son valores por los cuales se considera, o uno podría decir, que la mayor parte de los trabajadores no deberían, y hablo en potencial, no deberían contraer una problemática
a la salud por estar en esa concentración con ese agente. Pero esto no es así en la práctica, lo sabemos, porque justamente, como dije antes, no todas las personas reaccionan de la misma manera ante la presencia de un contaminante químico. Bien, inclusive les comento, esto también de acuerdo a la experiencia que uno va haciendo en higiene, les digo que los valores de CMP, si bien la mayoría están establecidos en base a estudios epidemiológicos y estudios con animales y experiencia a lo largo de la exposición de la gente con las personas, les puedo asegurar que hay algunos agentes químicos que no tienen, digamos, todavía la experiencia suficiente como para poder determinar un valor, y sin embargo tienen un valor asignado, y ese valor está asignado por consenso. Es decir, se asignó un valor lo más restrictivo posible por asignarle un valor, pero no porque haya prueba suficiente de que ese valor que se asignó es un límite de lo que podría salvaguardar la integridad del trabajador. Así que acá va a ser un tema, un desafío muy importante poder trabajar sobre el criterio del valor límite de acción, algo que la normativa cuando lo modifique lo va a instalar. El tema es ver cómo se instala. Y por último, para ir terminando, ya estoy un poco excedido del tiempo, me parece, pero bueno, para poder terminar con esta presentación, este intercambio que venimos haciendo también en base a la experiencia, mostrarles un modelo que puede servir para la corrección de la CMP, que se conoce como brief escala, que se puede aplicar a los estándares de ACGIH adoptado por Argentina y que aplicarían solamente cuando la exposición del contaminante es mayor a 8 horas o a 40 horas semanales, ¿no? En esa circunstancia habría que aplicar un factor de corrección que va a ser que la CMP sea un valor menor al publicado para 8 horas. Esto de alguna manera es lógico y normal, porque si una persona se expone mayor cantidad del tiempo, va a incorporar mayor cantidad de contaminante, ¿no? Entonces tendría que tener un factor de corrección, es decir, un límite más bajo. Ahora bien, esto también es cuestionado porque, como dije antes, no todas las sustancias químicas se comportan de la misma manera cuando metabolizan, cuando ingresan al organismo, ¿no? Generan distintos efectos, y también está el tema individual de la respuesta de la persona. Con respecto a eso es que se discute mucho todos estos temas y estos factores de corrección. Bueno, bien. Yo de mi parte, créanme que hay mucho para abordar. Les pido disculpas si me excedí un poquito del tiempo, pero bueno, había que marcar algunos detalles importantes. Y les agradezco profundamente el hecho de poder intercambiar esta experiencia con este tema tan importante que es sustancias químicas y lo relacionado con las mediciones. Bien, Nora, muchas Así que bueno. gracias. Tengo algunas preguntas acá, si te parece. Para no excedernos demasiado, vamos a hacer 2 o 3 nada más, y el resto ahí tienen el correo de Horacio. Pueden mandarle mail y preguntarle por esa vía, si te parece ahora. Sí, cómo no. Adelante, Diego. Sí, Bueno, sí. una de las preguntas que nos hicieron por el chat. Para lo que es determinaciones ambientales hoy en día, todavía sin el contexto de la nueva normativa, ¿no? O sea, hoy en día con la 295. Sí, ¿Vos sugerís que se tomen actualmente los valores de ACGIH como referencia? sí. Yo lo que en higiene siempre tenemos que estar, no podemos estar atrás, tenemos que estar adelante o ir, digamos, contemporáneos. En ese sentido, recomendamos que por más que los valores legales estén desactualizados, tomemos y adoptemos los valores actualizados. Bien, eso es estar a la par, es decir, no correr de atrás. La normativa, y esto también
es una apreciación personal, pero la normativa tiene que ser un piso, nunca un techo. Siempre, digamos, tenemos que, y más en un contexto dinámico como es la higiene ocupacional, donde lo que es bueno hoy puede demostrarse que no es bueno en el mañana. Entonces, siempre hay que ir con lo último, con el contexto actualizado. Y es lícito poder mencionar lo legal, pero hacer el comentario de lo que sería lo actualizado y recomendar por lo actualizado. Bien, Bien. bien, bien. Tuvimos varias preguntas sobre el RAR y el SBCC, la declaración de cancerígenos, y ahí quiero yo meter algún comentario con respecto a eso, porque siempre está la duda, ¿no? De si un cancerígeno lo declaramos en el RAR, también va en la declaración anual, o si al revés, si va en la declaración anual, automáticamente lo tengo que poner en el RAR. Ahí yo les doy la definición que nosotros usamos y que está validada con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. En la declaración de agente de riesgo, el reglamento de agente de riesgos, se deben incluir exclusivamente todas las sustancias, productos, agentes y demás que después de una evaluación de puesto de trabajo, como primera medida, evaluación de puesto de trabajo, y después todas las determinaciones, sean ambientales, ergonómicas o lo que sea, hayan indicado que se superan los límites legales. En ese sentido, si las evaluaciones de puesto, las mediciones, determinaciones y demás dan desfavorable la situación, se debe declarar en el RAR, ¿sí? Ahora bien, la declaración jurada anual de cancerígenos se debe hacer para todos los productos que existan, sin importar la exposición a riesgo, ¿sí? La sola presencia implica la presentación anual, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que hacer una diferencia, ¿sí? Porque ahora sí les comentará, pero ustedes saben que para lo que es cancerígeno, los límites de exposición son muy chiquitos. Entonces, siempre está esa situación que no sabemos si va, si no va, pero nada, oficialmente sería esa la definición. Si hay una determinación, si hay un criterio técnico en el cual el RAR, la sustancia debe estar declarada en el RAR, se debe incluir. El otro, no hay que hacer ninguna evaluación. Está la presencia, se declara. Listo. ¿Ahora? ¿Algo para Sí, muy comentar? bien, Diego. No, yo para comentar con respecto a los cancerígenos, es una condición muy particular de los agentes químicos, de algunos agentes químicos. Afortunadamente tenemos la resolución SRT 81 del 19 que actualizó el contexto de lo que representan los cancerígenos. Y con respecto a eso y vinculado a las mediciones, yo cuando se tratan de sustancias cancerígenas, a veces la medición propiamente dicha no es quizás lo más representativo para adoptar, digamos, una posición, ¿no? En este sentido, creo que lo más importante es evaluar al trabajador independientemente de la medición. Lo que no podría faltar sería la evaluación biológica, es decir, lo que estaría ligado a evaluar el trabajador independientemente de la vía de ingreso, no evaluarlo solamente basado en la medición. Bien, 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 perfecto. Bien, el control biológico para mí en sustancias cancerígenas es fundamental, es importantísimo. Por eso también las sustancias cancerígenas tienen una frecuencia semestral de evaluación de estudios biológicos, ¿no? Por algo es. Últimas dos preguntas con respecto a la nueva normativa que va a salir. ¿El tiempo de exposición del trabajador va a cambiar para la determinación ambiental? El ¿O tiempo de exposición, a se ver, siguen manteniendo 8 horas? no, el estándar se va a seguir manteniendo 8 horas, 40 horas semanales, porque es el estándar que Argentina adoptó de ACGIH para los contaminantes. Como Bien, marco teórico se adoptó ese estándar y se va a seguir respetando porque Argentina, esto sí lo puedo dar a conocer, va a seguir adoptando ACGIH
en materia de sustancias químicas. Así que no se va a modificar. Bien, bien, bien. Y ligado a esta pregunta, la última, si el tiempo de exposición es menor, ¿se corrige la medición? ¿Hay alguna forma de hacer una determinación Muy ambiental? buena pregunta, muy buena pregunta. Yo he visto que los españoles lo hacen. Ahora no es recomendable tener que hacerlo. ¿Por qué no es recomendable? Porque digamos que uno cuando se expone menor tiempo, si bien el estándar está para 8 horas, podría tomar ese estándar de 8 como si fuera una exposición a 8 horas, y eso permitiría un margen de seguridad en exposición. Entonces quedaría el estándar de 8 horas por más que la exposición fuera de 6. Bien. Es como decir, bueno, trabajamos mejor, ¿no? Por el otro lado, no, digamos, obviamente no sería recomendable tener que aplicarlo, el factor de corrección cuando, digamos, para lo que sería incrementar el valor de la CMP del valor fijado. No sería, quedaría desalentado. Pero yo he visto en algunos, como hice cursos afuera en el exterior, me ha tocado un curso dado por españoles en la OIT, y ahí ellos hicieron un cálculo donde corregían la CMP por menor tiempo también, pero no es recomendable. Bien. Bueno, ahí tienen el correo de Horacio, por si tienen alguna otra pregunta. Algunas del chat quedaron pendientes, pero no me quiero extender mucho más de tiempo. Sepan que esta charla fue grabada y después la vamos a subir a nuestro espacio virtual de contenidos, así que la podrán ver en esa oportunidad. Gracias, Horacio, por la presentación, muy interesante, muy buena. Y gracias a todos por haber asistido. Sí, estamos a disposición. Muchas gracias, ¿eh? Que tengan un buen Bueno, día. muchas gracias.